Somos Ariel y Elizabeth Corral, pastores del Grupo Unidad Campus Matamoros, Tijuana. Queremos bendecir y a la vez felicitar grandemente a Grupo de Unidad Cristiana de México por estar festejando 40 años al servicio en la obra de Dios, la cual fue fundada por don Fermín García. Asimismo, damos gracias por la vida del pastor Juan Carballo y su esposa Gaby por haber recibido este legado y continuar con la obra sabiendo que lo mejor está por venir. Bendiciones. Bendiciones. En inglés, hay una frase con la que las grandes empresas y marcas describen la tendencia de los consumidores por buscar lo vintage, lo retro, lo orgánico, back to basics. Parece que todos experimentamos una curiosa sed por el origen, por lo básico. ¿Pero qué es lo básico? Somos habitantes de un planeta, de un país, de una casa. La palabra habitante se describe como seres que se ubican en un espacio en el que viven. La vida es también una construcción en proceso, la cual vamos construyendo todos los días con nuestras decisiones y acciones. Pero así como una casa es solo la parte visible de la evolución de una fuerte construcción que la sostiene, la manera en que vivimos y que todos ven se sostiene también sobre lo básico, los fundamentos. Nosotros somos el templo de Dios, pero ¿cuál es el cimiento de esta casa a la que llamamos vida? Pablo explica que el fundamento es Cristo, pero también habla de la necesidad de permanecer edificado sobre el fundamento para recibir la recompensa. Esto deja notar que podríamos equivocarnos de cimiento. ¿Sobre qué edificó Jesús su iglesia? Sobre la convicción en él. Jesús dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. De modo que en los cimientos está la fe y su palabra, los fundamentos. Preparemos nuestro corazón para recibir la palabra en esta ocasión. Señor Jesús, te damos muchas gracias por el amor infinito tuyo y porque sin lugar a duda tú este día vas a hablar a nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, quiero empezar diciéndoles a todos los papás que están aquí, feliz Día de los Padres. Ahora, eso fueron las mamás aplaudiéndole a los papás. Ahora los papás, apláudanse a ustedes también. Dice, gran líder, gran maestro de liderazgo, John Maxwell, dice, oye, no tomes la vida tan en serio. Dice, ríete un poquito, de todos modos la gente se ríe de ti. Entonces, de una vez aprovecha y sigue el rollo. Estamos en una serie que se llama Fundamentos. Y hoy vamos a estar hablando de la fe. La fe es algo importante. Y la verdad es que la fe debe de ser el centro de todo en mi vida. Cuando hablamos de fe, y pues quiero enfocarlo mucho a los padres, porque Dios se manifiesta aquí a nosotros en tres partes. Y la primera parte principal viene siendo Dios Padre, que manda a su Hijo Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, para redimirnos a nosotros de nuestro pecado. Y el Padre no porque es masculino, no porque está limitado a una posición, sino porque quiere enseñarnos algo. Y parte de eso tiene que ver con la fe. También quiero dirigirme hacia los padres con sus hijos, a los hijos que están aquí, que están enfrentando en la universidad retos impresionantes, donde están cuestionando su fe. Esa fe está siendo atacada y de pronto no sabes cómo responder a ello. Y tú mismo empiezas a cuestionar tu fe. Entonces quiero hablarte a ti también de todo esto. La fe debe de ser el centro de todo lo que yo hago en mi vida. De hecho, aquí tengo una imagen de más o menos cómo debe de ser. Y puse nada más unas cuantas cosas de las decisiones que nosotros hacemos en la vida. Pero todo eso debe de girar alrededor del eje principal, que es la fe.
Aquí en nuestra nación, que es una nación, realmente no es una nación cristiana, es una nación pagana, últimamente se ha convertido en una nación atea, porque lo más alejado de Dios que queremos hacerlo. Y de hecho hay gente que me escribe a mis plataformas, a mis redes sociales, donde dicen es que la fe o la religión debe de estar separada de la política y las cosas. Bueno, perdonen, pero no puedes separarlo. El momento que pasa, terminan las naciones. Lo que está pasando en el mundo entero es lo que está pasando porque nos hemos alejado de Dios. Porque la fe debe de ser el foco principal de todas las decisiones que yo hago en la vida. Y la fe responde a dos preguntas básicas. ¿Qué crees? ¿O en quién crees? ¿Y por qué crees? ¿Qué crees y por qué crees? Si tu fe no responde a esas dos preguntas en una forma acertada, en una forma firme, pues entonces traes un problema. Si quieres separar la fe de todas tus decisiones, como me dicen, hay que separar de todo lo demás, y la política y la religión no se llevan y no deben de llevarse, entonces tenemos una imagen como esta, donde la fe es un componente de todo lo demás, pero no es el centro de la vida. Hubo una bifurcación de los dos elementos, cuando la fe debe de girar dando la decisión en cuanto a tus valores, a tus principios, a lo que tú crees. Todo se empieza a desmoronar si no lo hacemos así. Entonces, el mundo está queriendo que nosotros pensemos así. Pero la Biblia quiere que nosotros pensemos con la fe siendo la parte elemental, principal, que de ahí desprenden muchas cosas. Hay gente que te va a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la fe en las decisiones cotidianas? O sea, ¿qué tiene que ver Dios en qué comida vamos a hacer hoy en la cena? ¿Qué vamos a cocinar? O sea, ¿qué tiene que ver Dios con si tengo que llenar el tanque de gasolina o no? ¿Qué tiene que ver Dios con todo eso? Bueno, cuando Dios se convierte en el centro de todo, de pronto empieza a guiarnos. Dice Proverbios en una forma muy acertada, el hombre más sabio de la historia, Salomón, te dice de esta manera, que cuando nosotros hacemos a Dios el principio, o sea, de la sabiduría, el temor, entonces lo que empieza a suceder es que todo lo que hacemos empieza a tener un significado mucho más profundo. Y ahorita lo vamos a descifrar. Todavía a lo mejor no tiene sentido, pero ahorita vamos a empezar a descifrarlo. Pero vamos a empezar a leer en la Biblia. Entonces, si tienes tu Biblia, ábrelo a Hebreos capítulo 11 y vamos a estudiar el 11, el 10, algunos otros pasajes también en la Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 1, lee de esta manera. Y no todos los pasajes van a estar acá arriba, pero ahorita lo tengo porque quiero hacer énfasis en algunas cosas sumamente importantes. Tener fe es estar seguro de lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Dice la versión Reina Valera, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque está hablando de dos palabras, noten, y puse un énfasis en el color de las palabras. Está hablando de seguridad y de convicción. Seguridad y convicción. Tengan eso en cuenta porque en lo que vamos desarrollando esta plática van a tener sentido en todo lo que nosotros hacemos. Seguridad y convicción. Y continúa diciendo de esta manera: gracias a ella, o sea, a la fe, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Y ahí te da una introducción a lo que va a empezar a decir. Porque en este capítulo lo que el escritor, no se sabe si fue el apóstol Pablo, algunos creen que fue Pablo, otros dicen que fue el doctor Lucas que escribió esto con la intervención o dirección del apóstol Pablo, o quién sabe, Martín Lutero decía que él creía que era Priscila, el de Priscila y Aquila, los que eran pastores,
Ella era la pastor y él era el que le cargaba las maletas a Priscila. Martín Lutero decía que era Priscila que escribió el libro de Hebreos, porque al final de Hebreos, 12, 13 capítulos, y de pronto dice, en pocas palabras he escrito a ustedes. Y dice, el único que puede escribir tantos capítulos y decir que son pocas palabras, tiene que ser una mujer. Yo no lo dije, fue Martín Lutero, no me vayan a atacar allá afuera. Entonces ya cuando lleguen al cielo, díganle, Martín Lutero, ven para acá, queremos hablar contigo. No sabemos quién fue el escritor, pero de pronto da una introducción a lo que va a hacer. Va a empezar a darte algunos personajes en la Biblia que fueron héroes de la fe, que es importante reconocerlos, porque el testimonio de la gente te da un ejemplo para facilitarte el entendimiento. O sea, cuando alguien te llega y te dice que usa este producto y lo usa por tal cosa y tal, y hace tal cosa en su vida o en su físico o lo que sea, entonces tú tomas el testimonio como algo sumamente importante y te da validez a lo que te están diciendo. Entonces el Señor sabe que nosotros necesitamos eso y nos da algunos ejemplos de lo que nosotros necesitamos escuchar. Voy a ver si esto cambia. Me lo cambian 2 pantallas, por favor, notas, gracias. Versículo 3 dice de esta manera: por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. Noten, ahí ahora empieza a dar una sustancia sumamente importante, que esto juega el papel en lo que es la fe. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Y yo voy a regresar a este capítulo, a este versículo en unos momentos, pero se me fueron las notas, desaparecieron, entonces... y ahora quiero brincar al versículo 6. Si tienes en tu Biblia, verte al versículo 6, dice la primera parte: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sin qué es imposible agradar a Dios? Sin fe. Fíjense, la fe juega un papel importante, porque por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Hay gente que de pronto llegas a iglesias y te dicen, la gracia es todo lo que necesitas. No, la gracia no es todo lo que necesitas. Lo que necesitas es que la fe tiene que accionar en esa gracia para que tú obtengas la salvación. Ahora, no es un mérito tuyo. De hecho, cuando está hablando del mérito, no está hablando de la gracia, está hablando de la fe. Porque a todos es dado una medida de fe. Por eso, cuando yo hablo de la fe como el eje principal de todas nuestras decisiones en la vida, es importantísimo entender eso. Entonces, estamos hablando que Dios dice, el regalo de la fe te la da Dios. O sea, déjenme retroceder poquito y decirlo de esta manera. La fe requiere 2 cosas, y lo vimos en el primer versículo: seguridad y convicción. Digan esas 2 palabras conmigo: seguridad y convicción. Y Romanos 12:3 nos dice que a todo mundo se les da una medida de fe. Porque hay gente que dice, es que yo no tengo fe. No, todo mundo tiene una medida de fe. ¿Qué haces con esa fe? Determina el resultado que vas a tener al final. Todo mundo tiene una medida de fe. Si la fe es central, elemental, el eje de todas tus decisiones en la vida, todo lo que haces se basa en la fe. Vaya, para algunas personas la fe solo es la religión. Pero Dios, cuando habla de la fe, habla de algo mucho más profundo, habla de la relación con Dios. Y eso es lo que anhela que tú tengas. Describo la fe de esta manera: fe es confianza. Di la palabra confianza. Cuando tú tienes confianza, la Biblia básicamente descifra que tú eres una persona con fe. Fe es confianza. Pero la confianza
tiene que contestar dos preguntas. Dijimos eso. Tiene que contestar quién o qué o quién y por qué. Pues yo creo en Dios. Sí, ¿por qué? Soy salvo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que yo les pregunto, ¿eres salvo? Dice sí. Y le pregunto, ¿y si Cristo viniese en este momento, te vas con Él? Pues no sé, eso espero. Bueno, ¿cómo esperas? Entonces, ¿lo crees o no lo crees? Y tú dirás, bueno, es que no tengo mucha fe. Es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la fe, la confianza, responde a dos preguntas básicas. ¿Qué y por qué? Y vamos a Hebreos capítulo 10, y lo vamos a leer en nuestra Biblia para tenerlo más claro. Hebreos capítulo 10, empezando en el versículo 35. Si lo tienen conmigo, dice así: por lo tanto, no desechen la firme confianza. Noten la palabra que usa ahí. La firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Ahí está dando el resultado que esa fe, esa confianza que ustedes tienen, debe de tener como resultado. Viene la bendición o lo que sea. Versículo 36. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la palabra que usa? Perseverar, que también es lo mismo que permanecer. Perseveren para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que le ha prometido. Noten el versículo 37. Pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. O sea, lo que tú estás pidiendo no va a ser tan tardado como tú piensas. Los tiempos de Dios eventualmente se van a dar a conocer. Versículo 38. Mis justos vivirán por la fe. Otra versión dice, los justos vivirán por la fe. Pero me complaceré con nadie que se aleje. No me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Usa mucho la palabra fidelidad porque la palabra fe deriva una palabra que nosotros usamos que se llama fe. O sea, fe no tiene que ver con nada más creer, tiene que ver con fidelidad. O sea, permanecer. O sea, si Dios dijo, yo permanezco en aquello que Él dijo. Ese permanecer es fe. Entonces no tiene que ver con aquello que montón que tú crees, tiene que ver con aquello en lo cual tú permaneces fiel. Y después de decir todo eso, empieza a decir, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hablando de fidelidad, cuando Pablo le escribe a Timoteo, fíjense en el libro de Timoteo, segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, Pablo le dice a Timoteo, jovencito, fíjense, Timoteo fue un joven que dejó en Éfeso. Y lo deja como pastor ahí y dice, te voy a dejar como pastor, tú eres jovencito, pero te voy a dejar aquí porque voy a Roma y al rato voy a regresar por ti. Y ya vamos a trabajar juntos. Pablo cuando llega a Roma le escribe una carta a Timoteo y dice, ¿sabes qué? Iba a ir por ti, pero siempre no. Te quedas como pastor. Aquí están mis recomendaciones. Y escribe Timoteo capítulo 1 y Timoteo capítulo 2. Timoteo capítulo 2 está escribiéndolo casi al final de su vida y su ministerio. Y noten las palabras que él le dice a Timoteo. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He permanecido fiel. Ahora me espera la recompensa. O sea, cuando tú hablas de fe, tienes que hablar de fidelidad. Dice, el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. El justo por la fe, ¿qué? O sea, lo que está diciendo ahí es que es un estilo de vida.
No es algo macro en tu mente que nos dice yo lo declaro, yo lo decreto, yo lo hago, que no sé cuánto. No, es un estilo de vida en ti. El justo vive por fe. ¿Por qué vive por fe? Porque es justo. Y el justo hace lo que es de fe. Y responde a la pregunta, ¿por qué? ¿Qué creo? ¿Y por qué lo creo? Yo desgloso la fe de esta manera. Fe es seguridad y convicción sustentada sobre algo sólido. Fe es convicción y seguridad sustentada sobre algo sólido. O sea, las dos palabras están ligadas a la sustancia que se cree. Tú dices, es que es tener convicción y es tener seguridad y es estar parado firme. Bueno, si quieres estar parado firme, tienes la convicción, la seguridad, se para sobre algo sustentable. Nunca liga la fe, la Biblia, a la cantidad de fe que tienen. En una ocasión Jesús le dice a un hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué dudaste mi palabra?, le dice Jesús. No le dijo por qué tenías tan poca en cantidad. Hombre de poca fe era la persona que no puso sus pies sobre la palabra, porque nunca está ligado a la cantidad. Por eso en Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesús les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, pequeñito, microscópico, no necesitas mucho, porque la esperanza no llega por cuánta fe tiene. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, pudieras decirle a este monte, quítate y pásate allá, y sería hecho. ¿Por qué? Porque una fe sí, porque no tiene que ver con el tamaño de tu fe, tiene que ver sobre qué está fundado tu fe. ¿En quién crees? ¿Y por qué lo crees? Miren, poca fe con una sustancia grandiosa produce resultados grandiosos. Mucha fe sobre una sustancia efímera, débil, no produce resultados. Y tú dices, es que tuve mucha fe, lo declaré y lo hacía. Bueno, pues ¿dónde estabas plantado? ¿Sobre qué estabas plantado? Porque aquí lo que tiene que ver, la seguridad y la convicción, tiene que ver con el sustento, el fundamento de todo. ¿Qué es lo que crees y por qué lo crees? Porque muchas veces nuestra fe tiene que ver con la emoción, y fe no es emoción. No tiene nada que ver con la emoción, porque la emoción no piensa, no razona. La emoción está basada únicamente en las circunstancias que se están viviendo, en el momento que se están viviendo, únicamente. No hay otra cosa. Pero la fe está fundado, muchas gracias. La fe está fundado sobre totalmente otra cosa. La emoción no razona, la fe razona, sabe por qué me he parado en esta promesa de Dios, porque Dios lo dijo. Él dijo que sus promesas son en Él sí, en Él amén, y por eso estoy parado aquí. La fe razona. A veces uno dice hay que tener fe sin razonar. No, la fe es totalmente razonable. Dios lo dice, yo lo creo. Ese es razonamiento. La emoción dice, no siento la presencia de Dios. Si me ponen las notas en la pantalla, le agradecería. Entonces nosotros necesitamos entender que no es un momento emotivo, emocional, sino es algo totalmente distinto. Siguiente pantalla, por favor. Por eso Hebreos 6 nos dice lo siguiente:
sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es ¿qué? Vámonos paso por paso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que tienes que hacer es casar con tu conocimiento con tu acción. A mí me gusta, y ustedes saben que yo tengo algunos certificados en liderazgo, y los líderes o los maestros de liderazgo, una de las cosas que siempre te recomiendan es que tus acciones correspondan a tus palabras. Y parte de lo que tenemos en la vida cristiana es que muchas veces nuestras acciones no corresponden a nuestras palabras. Nuestras palabras son nuestro conocimiento teológico. En lugar de nuestra vida llevar ese conocimiento a una acción. Déjenme decirlo de esta manera. Sabiduría es la aplicación del conocimiento y el entendimiento que tú tienes. Es lo que es sabiduría. Y el principio de la sabiduría es ¿qué? Temor del Señor. Cuando tú temes algo, tú en el respeto y en el honor que merece obedeces las instrucciones que se da. Por ejemplo, si alguien trabaja en una maquiladora y tiene una máquina que es peligrosa, te dan exactamente el uso que se debe de usar a esa máquina y tú lees las instrucciones y tienes mucho cuidado, o te puedes cortar un dedo o puede surgir cosas. El temor provoca que tú leas las instrucciones y usualmente las cosas que suceden negativas es porque alguien ya se apresuró y ya no siguió las instrucciones. Bueno, cuando hablamos de Dios, nosotros amamos a Dios, creemos en Dios, pero de pronto Dios nos da instrucciones específicas que debemos de seguir, casar nuestro conocimiento con nuestra acción para que nosotros podamos ver los resultados que Dios tiene para nosotros. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque fe realmente es actuar porque sabes que Dios dice la verdad, es accionar. Como en esa maquiladora, yo acciono en seguir las instrucciones. Pero miren, muchos cristianos saben lo que Dios dice y no viven lo que Dios dice. Saben que Dios dice perdona y todavía tienes resentimiento en tu corazón. Y todavía estás diciendo, pero yo he adorado a Dios, he dado mis diezmos. Sí, pero cosas básicas que Dios te ha dado en tu fe cristiana no estás obedeciendo. Y todavía quieres los resultados sin la obediencia. Fe es actuar en lo que sabes que Dios dice, que es verdad. Si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Pero ahora yo tengo que actuar en aquella palabra que Él demanda para mí. No es lo que ves, no es lo que sientes, no es lo que piensas, es lo que Él dice, porque mi confianza y mi seguridad está sustentada en su palabra, que es lo sólido. Y cuando yo entiendo eso, no importa qué veo, no importa qué siento, no importa qué pienso, es qué dice Dios. Yo tuve un diálogo teológico con mi padre y recuerdo que estábamos hablando de la sanidad divina. Yo le dije, ay papá, si supieras bien la Biblia, si todos vamos a morir de algo. Y él dice, no hijo, es que yo creo que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y le hice una pregunta, papá, ¿y qué si un día estás enfermo? ¿Qué vas a decir? Dice, voy a decir que Jesucristo es mi sanador. O sea, me está diciendo, no importa mi circunstancia, importa solo lo que dice Él. Y nosotros a veces en emoción nos guiamos por la circunstancia y no recibimos los beneficios porque no nos hemos parado sobre la promesa que Dios nos ha dado. Y Santiago 2:17 es bien clara, la fe sin obras es muerta. Es básicamente fundamento versus teoría.
El fundamento en tu caminar debe de ser distinto a la teoría en tu cabeza. Y como el Señor conoce tu cabeza, te dice en Romanos capítulo 12, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Cómo sabes que Dios lo va a hacer? Mi padre usaba el ejemplo de este libro, que es un título de propiedad. Es como comprar una propiedad. Aquellos que han comprado propiedad saben que de pronto viene un título de propiedad que te dan la firma diciendo que esta propiedad le pertenece a Fermín García. Yo no tengo que ir a la propiedad para estar seguro que es mi propiedad. Yo solo tengo que creer lo que dice el papel firmado por las autoridades apropiadas, que esa es mi propiedad. Después podrás llamar a un topógrafo que vaya y mida la longitud, la anchura, todo eso, y diga de aquí a acá y todo esta es tu propiedad. Pero mientras tanto, aunque no vaya él, yo digo, yo tengo una propiedad. ¿Y cómo sabes? ¿Ya la viste? No, no la he visto. Está en Cancún. ¡Ay! Ahora sí van a ser mis amigos, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Porque aquí tengo el título de propiedad ya firmado por el municipio, por el notario, por toda la gente correspondiente, y yo sé, porque sé que tengo una propiedad. Y solo la puedo pelear si tuviera el título de propiedad. No puedo pelearla cuando no tengo eso. Pues Dios en su palabra nos dio el título de propiedad de sus promesas. Y dijo, este es tuyo, ya firmado por la sangre de Jesucristo, y te lo entrega. Y ahora te dice, es pues la fe, la certeza, la seguridad y la convicción. Y fíjense, luego te da una serie de testimonios de personas para que tú puedas entender. Pero yo acciono porque Dios lo dijo, aún en tiempos difíciles. Recuerdo la historia de uno de los grandes pastores de esta ciudad. Murió de cáncer. Un hombre alto, fuerte. Uno de los últimos días que estuvo vivo, llegó uno de sus pastores y cuando lo vio que se había secado, delgadito, frágil en la cama, empezó a llorar. Y el pastor lo ve llorando y le dice, no llores. Este es el último golpe que podrá dar Satanás. Después de esto no tiene dominio en mi cuerpo. Seré libre para siempre. Tú dices, bueno, ¿lo sanó el Señor? Sí lo sanó para siempre. Porque miren, me gusta cómo lo dice Corrie ten Boom, que fue una sobreviviente, ya está con el Señor, pero sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, campos de concentración. Y dice, hay que creer en la oscuridad lo que Dios reveló en la luz. Fácil es creerlo cuando todo va bien. Yo creo que Dios prospera, yo creo que Dios sana, pero cuando llega la enfermedad es difícil creerlo. Pero Dios te da la oportunidad para que practiques la fe. Tú dices, Señor, enséñame la paciencia. Y luego te da unos hijos que, Dios mío, ¿para qué te cuento? ¿Por qué hace eso Dios? Para decir, órale, listo, a practicar. Ya te lo di, ahora párate firme sobre esa promesa. Porque fe es fidelidad. Fe no es, yo lo creí, y no pasó nada. No, fe es pararse y decir, aquí estoy, me quedo aquí, me quedo parado. Y le creo en la oscuridad lo que Él me dijo en la luz. Fíjense, Sadrach, Mesach y Abednego, nombres babilónicos. 3 jóvenes que de pronto, después de todo lo que ayudaron al gobierno, les ponen una imagen del gran líder de ese momento, Nabucodonosor, y dicen, ahora tienen que adorarlo. Y la Biblia dice en Daniel capítulo 3, versículo 17, que ellos miraron la imagen y dijeron,
no vamos a hacerlo. Entonces les dijeron, ok, entonces les toca un horno de fuego y lo vamos a calentar 7 veces más. Y dicen lo siguiente: mi Dios nos puede librar de ese horno de fuego. Y si no, de todos modos no nos postramos, porque permanecemos fiel a esta palabra, no a esa. Esa es fe. Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 3, igual versículos 17 en adelante. Habacuc había estado hablando de todo lo que Dios puede hacer y lo que quiere restaurar y todo eso, y termina diciendo en este capítulo, versículos 17 en adelante, dice: y si la higuera no florece, y si el campo no da fruto, si no hay nada de esperanza, en todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación, porque mi confianza y mi seguridad no está en las circunstancias que vivo, sino en el Dios que creo. Yo lo creo porque Él lo prometió y lo va a hacer. Y de pronto, déjenme decirles esto que los debe de animar. Ya estoy por terminar, ya estoy por terminar, no se me desesperen. En Hebreos 11 empieza a dar una serie de personajes. Yo me puse a subrayar todos los personajes. Entre esos personajes hay una prostituta, hay un mentiroso, hay un engañador. Y estaba viendo la lista de todos los hombres de la fe, que la hicieron a la lista de los hombres de la fe, los grandes de la fe. Y cuando veo la lista yo dije: wow, tengo esperanza todavía. Si comienzas a vivir por fe, Dios te va a poner en esa lista. Mira, fe es creer sus promesas. El escritor de los Hebreos dice que vámonos al principio, dice en el versículo 3, ahí les leí, dije que ahorita voy a explicarlo. En Hebreos 11:3 dice que Dios formó de nada todo lo que nosotros vemos en existencia. Es decir, esto, lo que te está diciendo es esto: un Dios que no ves tomó materiales que no ves, hizo todo lo que ves. En tu circunstancia, lo que Dios está diciendo, que el Dios que no ves y a lo mejor ni lo sientes, va a tomar situaciones que no sabes cómo y no ves, y la va a convertir en una victoria que sí la vas a ver. Si solo te paras en el rema. Rema es la palabra o el enunciado o la declaración divina de Dios. Dios nos da su palabra. Él dice que Él traerá a la realidad lo que no es. Aquello que parece imposible, Dios lo hace posible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y todo lo que tienes que hacer es creer su palabra. Es decir: Señor, no sé cómo, no sé cuándo, pero esta palabra se va a cumplir. He orado por mi familia. Tengo sobrinos, tengo primos, tengo familiares, tengo amigos que todavía no conocen del Señor. Les he hablado, parece que no quieren nada. No sé cómo, no sé cuándo, pero aquí tú dices: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Yo me voy a parar sobre lo firme que eres tú. Fíjense, un soldado romano, un oficial romano, en Mateo capítulo 8, llega con Jesús y le dice: oye Jesús, uno de mis siervos está enfermo, ¿qué podemos hacer? Y él dice: yo voy a tu casa y lo sano. Dice: Señor Jesús, no soy digno de que tú entres a mi casa, pero si solo das la palabra, yo sé que mi siervo sanará. Y él dice: fe como esta no había encontrado yo en toda esta región.
¿Saben por qué lo dijo? Porque no era la cantidad de fe, era sobre qué estaba fundada su fe. Era la palabra de Dios. Si tú lo dices, Él sanará. Porque de acuerdo a Hebreos 13:8, Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Tú dices, bueno, yo no sé si Jesús está en mi casa. Bueno, su palabra sigue siendo la misma. Lleva su palabra a la casa y te vas a dar cuenta si está o no está. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo único que tienes que hacer es empezar a vivir la fe. No tienes que entenderla, amados. A veces hay gente que dice, es que yo no la entiendo, por eso no tienes que entender. Yo cuando fui a la escuela, sí estudié, aunque parezca lo contrario. Tomé una clase que se llamaba Ciencias. Yo no sé ni papa de ciencias. Y me ponían a tomar ciertas químicas que ponerla, combinarla con esto y empezar a ver humo y no sé cuánto. Y tenía que leerlo en un libro. Y yo le decía al profesor, ¿cómo sabes que esto va a funcionar? Y me decía, mira quién lo escribió. Y yo decía, ¿y quién es esta persona? Es uno de los científicos más respetados en el mundo. Yo decía, bueno, entonces va a funcionar, porque sabía quién era el autor. Tú me preguntarás, ¿cómo funciona esto? No sé, pero yo sé quién es el autor aquí. Y cuando tú empiezas a combinar sus promesas en tu vida y pararte sobre ellas, va a funcionar porque el autor de este libro respalda su palabra en tu vida. Cierra tus ojos. Señor, yo no sé cuál problema tiene cada persona que está aquí. Puede ser un problema económico, problema personal, familiar, problema social. No sé, Señor, a lo mejor es un problema físico. ¿Cómo va a suceder? No sé, Señor. Lo único es que tu palabra nos dice que seguridad y confianza funcionan cuando están depositadas o paradas sobre algo que es la roca, Jesucristo, sobre tu palabra. Si yo aprendo a vivir parado en tu palabra, habrá resultados que tu palabra dice que habrá. Oro por cada persona que está aquí, Señor. Nos paramos en nuestra vida sobre las promesas. Y sé sin lugar a duda, tú permaneces fiel para siempre. Y ahora solo pides que nosotros permanezcamos fiel. Por eso los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Se renovarán como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque esperan en el Señor. En este momento te entregamos nuestras peticiones a ti, Señor. Puedes poner tus manos juntas y nada más como símbolo, no es algo que debes hacer o tienes que hacer, pero ponlas juntas y dile: Señor, te entrego mi necesidad, te entrego a mi familia, te entrego mi enfermedad, te entrego mi problema. Yo ya no puedo, Señor, pero yo sé que tú puedes. Te lo entrego, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora dile: Señor, te doy gracias porque tú cumples tus promesas. Nunca fallarás. Amén. Si tú estás aquí y nunca habías recibido a Cristo como Señor y Salvador, la fe empieza en esto, en creer en el Señor como Salvador tuyo.
no es cambio de religión, tampoco es un compromiso con esta iglesia. El compromiso tú lo haces con Dios y lo haces creyendo en el corazón y confesándolo con la boca. Aquel que cree en Jesucristo como Señor, dice Juan capítulo 1, se le da el derecho de ser llamado un hijo de Dios. Quiero hacer una oración para ustedes y aquellos que me están viendo en cámara ahorita. Quiero que hagan esta oración tan sencilla y díganle así, todos, para ayudar a aquellos que lo van a hacer por primera vez. Digan: Señor Jesús, abro mi corazón para recibirte a ti como Señor y Salvador. Perdona mi pecado, límpiame de lo malo y reina en mí para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, hoy empieza a cambiar tu vida. Habrá alguien que nunca había hecho una oración así, pero hoy la hizo por primera vez. ¿Puedes levantar tu mano aquí? Si tú estás aquí por primera vez y lo hiciste, nada más levanta tu mano. Muchas gracias, muchas gracias. Alguien más que lo hizo. Alguien más. Muchas gracias. Alguien más. Muchas gracias. Si tú lo hiciste en pantalla también, nosotros les decimos a todos: bienvenidos a la familia de Dios, bienvenidos. Al final, acá a mi derecha habrá unas personas. Si quieres salir por acá, te van a dar un paquetito, va a ser muy breve estar contigo, pero te van a dar un paquetito que contiene los materiales con los que tú puedes crecer. Aquellos que en línea hicieron esa oración por primera vez, solo escribe la palabra acepto y nosotros nos pondremos en contacto para hacerte llegar todo este material. No hay compromiso con nosotros. El compromiso lo acabas de hacer con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Él te ama con todo el corazón y anhela que tú vivas la vida que Él tiene para ti. Que Dios les bendiga. Qué bueno es Dios, qué bueno nuestro Dios. ¿Está contento? Este día que celebramos el Día del Padre, no hay mejor oportunidad para agradecer a nuestro Padre Celestial. Es nuestro Creador, es el Creador de nuestra salvación, el fundador de nuestra salvación. Ese que antes de que naciéramos ya sabía todo de nosotros. Y esta mañana, con esa alegría, esa confianza que tenemos en Él, en esa base que estamos en Él, vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado a través de nuestros diezmos y ofrendas. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos da una promesa. Dios nos da una promesa. Dice: trae los diezmos y las ofrendas al templo y habrá alimento en mi casa. Alimento espiritual para nuestra vida, alimento físico para nuestro hogar. Y luego en 2 de Corintios dice el versículo: cuando des, da con alegría y con agradecimiento. Y luego viene la promesa: entonces Dios te bendecirá generosamente. Cuando damos con alegría y damos con generosidad y damos agradecidos, el Señor bendice. Así que ahí donde estás en tu casa, quiero invitarte a darle gracias a Dios por esto que Él nos permite tener y también dar para su reino. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por tu presencia en este lugar, por tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nuestra fe, nuestra confianza está puesta en ti, que eres el autor, el consumador de la fe, de nuestra salvación. Dios, esta mañana te reconocemos a través de estos diezmos, de estas ofrendas, de lo que estamos dando y disponiendo en nuestro corazón. Señor, lo damos con alegría, lo damos con agradecimiento y con reconocimiento de tu nombre sobre todas las cosas. Permite que estos recursos puedan alcanzar y llegar, Señor, hasta donde tú quieras llevarlo con tu palabra y tu salvación, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué bueno Dios. Familia, no queremos irnos también de este lugar. Yo sé que ya es tarde, es hora de ir a comer y que las mamás este día hagan la carne asada. Ok, o los hijos, pues, los hijos. Ok, pero quiero que se pongan de pie todos los papás que están aquí presentes. Póngase de pie. Ahí arriba también tenemos gente ahí arriba. Dios los bendiga. Gracias por estar allá. Yo sé que es un poco difícil. Póngase de pie todos los papás. Yo siempre lo digo y estoy muy emocionado por ser padre de dos hermosas niñas. Y cuando fui padre realmente conocí el amor, un poco de lo que el amor de Dios es para nosotros. Dice el Salmo 103, versículo 13: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno
y compasivo con los que le temen, con los que tenemos la confianza puesta en Él. Él es un padre para nosotros, y yo sé que cada uno de ustedes tiene una experiencia en cuanto a ser padre, a través de la ternura, a través del cuidado, y yo sé que sus hijos los honran también. Así que ahí donde estás, levanta tus manos y tú, papá, dale gracias a Dios por la oportunidad que Él nos ha dado de ser padres. Tú ahí, familia que estás, extiende tu mano o abraza a tu padre que está ahí. Si no tienes un papá aquí, dale gracias a Dios por tu padre, por la bendición de haber tenido un padre. Señor, gracias. Una vez más levantamos nuestras manos en adoración, en agradecimiento, en alabanza a tu nombre. Señor, tú eres nuestro Padre, quien nos creó, quien nos conoce hasta lo íntimo. Señor, estamos contentos y agradecidos por tu presencia y tu Espíritu Santo en nuestra vida. Dios, pedimos la bendición para cada padre que está en este lugar. Dios, tu presencia guiando el corazón de cada padre, de cada fundador de familia, de cada fundador de generaciones que te aman, que te sirven. Da la fortaleza, da la sabiduría, da las capacidades, Señor, para dirigir a nuestras familias en tu presencia, en tu nombre, en tu palabra, en tu fundamento. Señor, gracias por este tiempo. Te amamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un aplauso a los papás y no dejen de dar gracias a Dios por la gran labor de los padres. Yo honro a mi papá que está allá lejos, pero es un gran ejemplo para mí. Mi suegro, que también es un padre espiritual para mí. Yo sé que hay muchos padres espirituales también en este día y los honramos. Tienen una gran labor, la verdad. Tu padre que estás en la casa, Dios te bendiga también. Familia de internet, nos desconectamos.